de explicaciones siempre de carácter histórico. Si entendemos la historia como pasado nada más, entonces pues sería bastante aburrido ser historiador. La historia siempre está en disputa y el patrimonio siempre está en disputa. Por eso cuando me pidió la compañera desde hace muchos años que la conozco, María Isabel Verdugo, hablar sobre este tema, dije yo, pues yo siempre he estado en este tema, aunque no pertenezco a ninguna comisión de patrimonio. La memoria, la historia, el patrimonio, la vida, siempre está en cómo se narran las cosas, cómo se presentan ante la sociedad y cómo se discuten los temas. Por eso la historia explica muchísimas cosas y no es un asunto del pasado nunca, siempre es un asunto del presente y del futuro. Dado el carácter de esta comisión, la siguiente por favor, decidí plantearlo de la siguiente manera. ¿Existe el patrimonio o lo construimos? ¿Existe porque está ahí o hay un conjunto de individuos, hombres, mujeres, pertenecientes a cualquier preferencia sexual, que actúan, que llevan a cabo algo para que algo sea recordado? ¿Quiénes deciden qué es lo que debe ser recordado? Y ahí es donde entra la disputa por el pasado. El pasado nunca está fijo, no son datos, no está construido. Tiene que ver con las temáticas, con las problemáticas, con nuestras luchas en el presente, cuando nos preguntamos, ¿y esto de dónde viene? ¿Y por qué somos así? ¿Y por qué hacemos esto bien? ¿Y por qué hacemos esto mal? Y ese pasado siempre nos va a dar respuestas, porque además nos va a dar la sensación permanente que yo siempre quiero dejar en mis pláticas, de que estamos siempre hablando del futuro, de que estamos siempre dejando una huella, y esa huella tiene que quedar de alguna forma. El patrimonio existe siempre y cuando haya alguien que esté preocupado por dejar huellas, por dejar una marca, porque todos sabemos que nos vamos a ir de aquí en algún momento. Nadie tiene la duda de eso, y todos sabemos que lo que nosotros recordamos como individuos puede ser merecedor de ser una memoria social. Y básicamente el patrimonio es memorias sociales triunfantes. Triunfantes. Alguien activó, alguien se preocupó y alguien trabajó para que esa memoria social se convierta en algo público, se convierta en algo, vamos a ponerle la palabra entrecomillada, memorable. Esto vale la pena que la colectividad lo conozca. Ahorita hicieron una larga lista de actividades que ustedes han realizado y ahí se tomaron decisiones porque se actuó. Si no se hubiera actuado, no hubiera esas memorias, y mucha gente dentro de 20 o 30 años se preguntará: ¿por qué está esta placa aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Quién lo puso? ¿Por qué ponerlo? Y paradójicamente, como siempre digo, habrá una serie de condiciones que harán posible la vida de esas personas. Por eso cuando yo explico, es que en los tubos, es que en las máquinas de vapor, es que en las presas, es que en los canales, ahí está la vida, y tenemos que explicarla y darle su valor para poder entender que somos sociedades, nosotros, que viven de algo que no tenemos, ¿sí? Y si en algún lado siempre hay una disputa por el agua, por el pasado, pues es en el Valle de Mexicali, porque siempre es una disputa por el futuro. No es un asunto menor. Intenten vivir sin agua 5 días. Sin comida pueden aguantar 30, 40, los que tengan, ¿no? Pero sin agua, al 6º día, ya, se acabó el asunto, ¿sí? Y ahí se explica, y por eso los temas que yo abordo, siempre los abordo desde el tema de que el pasado nunca queda en el pasado, siempre bueno. Si algo quisiera dejarles aquí es: el pasado siempre regresa. El que está aquí, el que yo traigo aquí,
del mexicalense que fui durante 4 años como estudiante de pedagogía, solamente está aquí. Pero el social, el que da unidad, el que permite enfrentamientos, el que hace las discusiones, el que lleva los temas políticos, es una memoria social. Es ahí donde sí entra el tema de la historia. Porque ahí hay acción humana. Existe el patrimonio, existe solo si hay acción de seres humanos que busquen identificar qué es lo memorable y por qué. Y ahí nos vamos a enfrentar. Y las luchas van a ser por ese pasado. No, el pasado no es algo para llegar y recordar y sentarnos y platicar en el cafecito. No. Es puro, es conflicto. Porque ahí estamos viviendo y eso hace posible nuestra existencia. ¿Sí? Después, el pasado siempre está en el presente y en el futuro. Cada vez que hablemos de recursos naturales, cada vez que hablemos de memorias sociales, no individuales, aunque también está, pero me voy a meter con las sociales, ¿sí? Ahí estamos hablando de qué nos permite ser lo que somos. La siguiente, por favor. Somos constructos sociales. Somos constructos. Es una necesidad nuestra identificar la memoria. Por eso historia, patrimonio y memoria no son lo mismo. Largo sería discutir cuál es la diferencia, simplemente lo dejo de esta manera. Dada la disputa por el pasado, dado que se logra llegar a decir esto es patrimonio, esto no es patrimonio, estamos hablando de momentos de poder. Momentos de poder que pasan. Dado que algunos que estamos aquí tenemos cierta edad, sabemos que esos momentos de poder pasan. En los 80s, en Mexicali no había ninguna calle que se llamara Manuel Gómez Morín. A nadie se le hubiera ocurrido. En Tijuana, no sé si aquí en Mexicali haya, a nadie se le hubiera ocurrido poner una calle Manuel J. Clutier. Algo pasó, y todos sabemos qué pasó, en los 90, que de pronto aparecen reconocimientos a Gómez Morín, a J. Clutier, a González Luna, etc. Algo sucedió. Algo pasó, 2018, 2019, ¿sí? Que hace que otros nombres aparezcan, otros sectores sean privilegiados, y ni lo menciones. Hazlo a un lado. Y cuando hay un problema, un conflicto, entonces acuérdense que allá, voy a decirlo, Felipe Calderón, ¿sí? Tráetelo, porque si no, se me habla. ¿Me explico? Es decir, el pasado nunca va a descansar. ¿Por qué? Porque el presente siempre está activo. Porque el presente no respeta. El presente es salvaje. Porque está luchando por mantener el poder de alguna forma en muchos niveles. Familiar, en el local, en el nacional, en el mundial. Ahorita, ¿en qué mundo estamos? Un mundo donde un hombre está decidiendo por cosas y pasando por principios que a principios del siglo XX se consideraban consolidados. Y ahorita el señor decide sacar un presidente y sacarlo así, ¿sí? Vente. Y decide cerrarle la llave del petróleo a una isla y decirle: el que se muera, se muere. Y se van a empezar a morir. ¿Sí? Cuba se van a empezar a morir. El pasado en disputa. Son comunistas. Y el comunismo, ahorita, no tiene nada que ver con los comunistas de los 50, 60, 70.
Ahorita cualquiera que tenga cierta idea social para estos individuos son comunistas. Y yo cuando digo, resulta que el comunismo en determinados personajes, no me explicanos, el presidente chileno, es comunista. ¿Qué medida comida tomó? ¿Sí? O a quienes se señala como comunismo es muy diferente a los 50 o los 60 o los 70. Por ejemplo, aquí en Mexicali o en Tijuana, donde sí hubo miembros del Partido Comunista y donde sí hubo gente que estuvo dispuesta a tomar las armas. Y hoy se le llama muy diferente a un comunista simplemente porque tiene diferencias. Por ejemplo, porque reconoce la diferencia sexual, ya es comunista. ¿Sí? Ahí está Max Arriaga, como le fue en estos días pasados. ¿Sí? Es decir, el patrimonio también requiere la construcción de la historia. La historia también tiene que explicar por qué se construye el patrimonio. Porque el patrimonio es un reflejo de qué es lo que quieren los sectores sociales. Cómo quieren ser recordados. Porque el tiempo pasa. Cómo queremos ser recordados. Y ahí es donde organizaciones como la de ustedes son muy importantes y al mismo tiempo reflejan valores de una época. Un edificio, una construcción, un tipo de música, Mexicali Rose, ¿sí? Jack Taney, era el líder en Estados Unidos, en California, el perseguidor de comunistas, ¿sí? El American Activities, en California, es el mismo personaje que escribió Mexicali Rose. ¿Sí? Tuvo más peso, obviamente, McCarthy, pero el primero, que es del 38, fue el mismo autor de Mexicali Rose. ¿Me explico? Porque el tiempo, la historia va cambiando, el poder va cambiando y va viendo y queriendo destacar diferentes pasados. Por eso las disputas por el pasado son también disputas por el patrimonio. Son los valores con los cuales me quiero representar. Es lo que le quiero dejar al futuro. ¿Quién no piensa en sus hijos? Le quiero dejar a mis hijos para que... ¿Cuántas cosas no hacemos pensando eso? En mis hijos quiero que... Y luego llega una verdad bien difícil. Pero ellos van a vivir otro mundo. Van a vivir otras tecnologías. Van a vivir otro mundo político. Entonces lo que yo les estoy enseñando va a ser aplicable. Por eso la historia es tan importante. ¿Qué continúa? ¿Qué rupturas? ¿Y hasta dónde podemos dejar lo que todos dejamos? Porque todos dejamos huellas. Todos dejamos marcas. Los historiadores llegamos y andamos buscando esas huellas, esas marcas, en los archivos, en los edificios, en las fotos. Somos unos sopilotes detrás de los muertos. ¿Sí? A ver, ¿este qué hizo? ¿Este qué dejó? ¿Este qué? Porque sabemos que ahí está la explicación de todo lo que está aquí. Imagínense, estamos en el edificio. Los más simbólicos. No solamente en Mexicali, como voy a decir, en el Estado. ¿Sí? ¿Será importante o no? La siguiente, por favor. La historiografía siempre deja huecos, vacíos, espacios. Siempre hay nuevas cosas que decir. La memoria siempre está en disputa. No, yo quiero que ustedes sepan esto. No, dice el siguiente que llega al poder. De aquí para atrás, nada sirve. De aquí para adelante, todo es bueno. La nueva ley, ustedes digan la que sea. Hace unas 10 días me preguntaba, ¿y la nueva
aguas. Es más importante lo que decida en el Bureau of Reclamation, en la Comisión Internacional de Vientos y Aguas, que la nueva ley de aguas nacionales. Porque ahí van a decirnos cuánto va a ser el recorte que vamos a vivir todos nosotros. Allá en Tijuana se quedaron así como que también en Tijuana no entienden mucho del Río Colorado, tengo que explicar más cosas, ¿no? Y se quedaron, ¿por qué? Porque para muchos el Bureau of Reclamation pues no dice nada, pero es la institución que decide muchas cosas sobre nosotros. Yo trato de construir una memoria social sobre el Bureau of Reclamation, porque ustedes tienen que saber qué demonios es y quién toma las decisiones y por qué esos ingenieros que están en Denver, que no nos conocen, dicen, ¿sabes qué? A Arizona le cortamos tanto, a California tanto, y a México, no dicen Baja California, dicen a México 300 millones. Y los que van a vivir sin esos 300 millones, este año ya, pues son nosotros. Y los que más lo van a resentir son los agricultores que vayan a quitar. Y eso tiene efectos en la productividad, en los salarios, los empleos, etc. Y eso tiene su explicación necesariamente en el pasado. ¿Sí? Entonces, construir memoria es una actividad, es un trabajo. Con toda intención puse lo del CIAG UABC, porque yo me pasé 10 años jodiendo a los rectores. Es que tiene que ver, no le puse varios nombres, o sea, ya quedó ese que no le puse yo ese, que era un centro de investigación del agua de la UABC. 10 años desde Felipe, que tenía mucha confianza con él. Oye, Felipe, pues, centro, necesitamos que estudiar el agua. Y luego conseguido lo de la Constellation Brand, ahí está la bronca. Y luego ya con los recortes, pues más. ¿Sí? La memoria se trabaja. La memoria social se construye. ¿Eso hacen los comités del patrimonio? Yo digo que sí. Yo digo que por eso es importante. Me pidió María Isabel por qué es importante. Porque es una actividad fundamental pensar en la huella que estamos dejando. También hay que pensar en la huella que estamos dejando, porque la vamos a dejar. Nos vamos a ir. Bueno, hasta luego. Acabó el corrido. ¿Sí? Y ahí van a estar nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo? No hizo nada. Qué pena, ¿no? Pero están trabajando duro y qué bueno, y síganle para que eso se dé. La siguiente, por favor, porque luego ya me voy por otro lado. El patrimonio, ¿quién duda que eso sea patrimonio de la humanidad? Si es cierto o no es cierto, ya es otra bronca. ¿Sí? Pero todos los que vamos alguna vez a Nueva York tenemos que subirnos al barco y tomarnos la foto con. ¿Sí? Sabemos que ahorita estamos en tiempos de ironía, mucha ironía, pero ahí está. La siguiente, por favor, para ir más. ¿Sí? ¿Quién duda de qué ciudad estoy hablando y de qué país estoy hablando? El patrimonio se construye. Eiffel anduvo en Santa Rosalía. Eso no queda ahí. No le llaman lugar. Ya esto, ya qué. Ya tíralo. 20 años después de pasarlo en diferentes lugares, se le encontró sentido. Hubo una actividad. No me acuerdo si Eiffel murió para cuando ya se instaló ahí donde estaba. Pero no crean que se sintió así como, se sentía bastante abandonado, quizá. Si se hubiera quedado en Santa Rosalía, no hubiera, no sé, ahí sí no, pero es un símbolo mundial que todos conocemos y que es patrimonio del mundo. Lo sentimos nuestro. Yo cuando estuve ahí, pagado por una universidad,
no por mi dinero, no me alcanza. Pero yo quiero conocer la Eiffel Tower, ¿no? O sea, esta es foto de estudio, una de las mías, tengo mejores que las mías, pero no. ¿Sí? La siguiente, por favor. El dolor. El pasado es dolor. Estos hombres, estos niños, nosotros sabemos que murieron. Nosotros sabemos que fueron pasados al horno media hora después. Y tenemos campos de concentración que ahora son campos de memoria. Esta gente no sabía que media hora o una hora después dejaría una triste marca en el mundo. 30 años después, en Europa se vuelca sobre el patrimonio, se vuelca sobre la memoria. La década de los 70, los 80, todo se vuelve patrimonio en Europa, centrado sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y se pone de moda los comités del patrimonio en todo. El que haya sido con Salinas de Gortari no debe darnos vergüenza. Sí, era la moda, estuvo de moda. El patrimonio se pone de moda porque estamos recordando 30, 40 años después lo sucedido con la Alemania nazi y sus efectos. Y estas fotos nos muestran el dolor que la humanidad tiene, siente, y nos recuerdan lo finito que somos. Y nos recuerdan que unos hombres antes, y por desgracia todavía muchos, piensan que por la sangre eres malo por naturaleza, que como los judíos crucificaron a Cristo, quién sabe si han sido los judíos, pues hay que seguirlos, 2000 años después hay que seguirlos matando. Y además inventaron una cosa bien, la superioridad de la raza aria. Para empezar, no hay razas, no existen las razas. Es que son blancos, es que son negros, es que son la raza amarilla, le dicen a los chinos. ¿Amarillos de dónde? ¿De qué o qué? ¿Sí? Somos todos iguales en un 97%. La diferencia de nosotros con una persona que esté en el Congo, un negro africano, por ponerlo, lo pongo entrecomillado, a un chino en lo más profundo de China, es un 3%. Biológicamente tenemos un parecido en un 97%. Biólogos desde el siglo XIX lo han demostrado, pero no constituyeron memoria hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Oye, ¿qué es eso de la raza? ¿Qué es eso de las razas? No, es que somos superiores porque la raza blanca. A ver, ¿quién es blanco? ¿Quién es blanco? Yo no conozco en mis 61 años de vida una persona blanca. Nunca la he visto. A mí cuando me dicen, es que tú eres blanco. ¿Blanco de qué? O sea, todos somos cafecitos. Todos somos cafecitos. Y no nos diferencia más que un 3% con la persona más diferente a nosotros. ¿Cuál raza? Por supuesto no me meto con esto del mestizo, porque híjole, pues, si no hay razas, pues ¿cómo va a estar raza mestiza? ¿No? ¿Perdón? Pero nos gusta diferenciarnos a las sociedades, a mí no, por alguna razón que tratemos de explicar historiográficamente e históricamente. Pero no, somos iguales todos. Si acaso tenemos alguna diferencia, se hará en nuestros órganos, hombre-mujer. Y si alguien tiene otra preferencia sexual, bueno, pues se supera, se hace
Ahí estaría la diferencia. Pero acá no. Acá no hay ninguna diferencia. Acá construimos la diferencia. Construida socialmente. No porque esté en la sangre. Es que aquí hay que me hago una transfusión con un yaqui y empiezo a bailar la danza del venado, ¿o qué? No. Somos producto social. Somos producto del cambio. Y tenemos que aprender a dejar memoria y a reconocer que los otros, los que vienen detrás, tienen también su derecho a construir su propia memoria. Por eso las cosas y el pasado nunca se detienen. Fíjense bien, el pasado nunca se detiene. Siempre cambia. Y por eso el futuro nosotros podemos planearlo, pero llega siempre lo contingente. Siempre llega lo contingente. ¿Les parece bien que les explique el domingo? ¿Serán algo contingente? El lunes todos estábamos ayer. Yo todavía hasta ayer le pregunté a Isabel, oye, ¿se va a dar? ¿No se va a dar? ¿Me voy a ir a Chicali o no me voy a Chicali? ¿Me explico? La siguiente, por favor. Ustedes producen memoria social. Les tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que logran reconocimiento de algún espacio, de algún bailable. Sé que el curicuri ya lo hicieron, pero no, yo no sé si va a permanecer. No lo sé. La mala noticia es que puede llegar, es más, va a llegar otro grupo de poder y va a cambiar esa memoria. La va a cambiar. Porque la memoria es siempre futuro. La memoria es siempre futuro. Y la memoria social siempre nos marca. ¿Qué hicimos al principio de esta celebración? El himno nacional, el juramento a la bandera. Un mexicano de 1936 jamás hubiera hecho el juramento a la bandera. Uno de 1940 empieza a aprenderse. Para nosotros es totalmente normal. ¿Sí? Es totalmente normal. La bandera, convertimos memorias sociales en parte de nuestra vida, de nuestro orgullo, y las integramos tanto que se nos olvida que es una construcción. Y en esa construcción ustedes participan intensamente porque trabajan para que exista. Pero muchas cosas no se van a lograr. Y entonces, si no van a lograr, ¿dejo de luchar? Mi respuesta siempre es, pues claro que no, al contrario, debe ser al revés. Algunos se acordarán aquella frase de un actor que decía, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Era para un Luis Brandy, ¿no? Claro que es difícil. Imagínense cuando uno se para, no, que adoptar la historia y que esto, que lo otro y que aquello. Y tienen que explicar que la historia no está en el pasado. ¿Saben por qué no está en el pasado? Aquí está la evidencia. Futuro y pasado. Aquí está. Este es presente. Esta agua tiene el mismo tiempo, 450 millones de años, que esa, que la del café, que la que usaron ahorita que fueron al baño. Esa, tiene el mismo tiempo, 450 millones de años. O si quieren ustedes tomen la Biblia. A mí yo la explico en cualquiera de dos formas. Tiene el mismo tiempo. Esta agua ha sido usada 300 millones de veces.
¿Cuántos no se habrán bañado con eso que me acabo de tomar? ¿Sí? ¿Cuánto alimento no habrá producido? Por lo pronto mantiene la vida. Por lo pronto la mía y la que estén tomando, la de usted. Tiene el mismo tiempo, pero al mismo tiempo, aquí está el problema con el plástico. 200 años en el planeta, este plástico. Yo que hice plásticos hace algunos años en Tijuana, en Tropicana Peninsular, nunca me imaginé que después estaría hablando mal de los plásticos. 200 años va a estar en el planeta este plástico. ¿Sí? ¿Se entiende que el pasado nunca queda en el pasado y que siempre estamos construyendo, destruyendo el futuro? Construyendo, destruyendo. Por eso estudiar historia es muy complicado. Por eso hay que pensar siempre en la relación futuro-pasado. Y no pongo pasado-futuro, dije futuro-pasado. ¿Sí? Es ahí donde debemos ubicarnos para entender la importancia de por qué construir memoria social. La siguiente, por favor. ¿Por qué no hay? Y ahorita se mencionó curiosamente el tecolote. ¿Por qué nadie ha puesto una placa donde estuvo el tecolote? Nadie puso una placa ahí. Porque refleja los valores de una sociedad. Aquí estaba, muy cerquita. O este edificio representa los valores de una sociedad que quiere verse en el futuro. ¿Cuál de las dos se queda? No hay que tomar la decisión, ya se tomó. Fue este. Por lo que representa. Por lo que representa ahí. No, pues era una vergüenza, entrecomillado. ¿Sí? Y cuando se quema en el 21 y se vuelve a quemar en el 22 y se vuelve a reconstruir, siempre hay recursos para ciertas cosas, para otras es muy difícil. ¿Sí? Pero nadie ha escuchado que digan, aquí miles o cientos de mujeres pagaron, y hombres pagaron por tener relaciones. Nunca. Nunca he visto, en Tijuana tampoco, no he visto nunca que diga aquí, porque no refleja los valores de una sociedad. ¿Sí? Las sociedades crean memorias sociales sobre lo que quieren ser observados en el futuro. Es un diálogo con el futuro. Yo quiero que me vean así, no así. La siguiente, por favor. ¿Sí? Es el poder, esta construcción social que tenemos. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos decir? Y se lo queremos decir a alguien en el futuro. Se lo quiero decir al funcionario, aquí hay varios, o hubo varios, el Gabriel, que es ¿sí? Se lo queremos decir a los funcionarios, denle un papel a esto, a esto, a esto. Pero más gente se va a acordar del domingo por pronto. A todos cuando nos pregunten, no sé en cuántos años, oye, ¿cómo estuviste aquel día del Mencho? El día del Mencho, quién sabe qué así, ¿no? O sea, estas frases que se van quedando, que van siendo lo que el poder nos está diciendo, y luego la ironía en contra del poder. Porque todos en algún momento decimos, yo, cuando menos yo, y luego cuando ahorita que lleguemos a lo del anarquismo, pues más, sí, pero cuando menos yo digo, todos en algún momento decimos, no, el poder no está siendo bien utilizado, no está desarrollando sus capacidades. Y más de una vez lo habremos pensado, todos creo yo,
Y más de una vez, pues nos sometemos a él, o somos parte de él. Yo he sido funcionario en la UABC. ¿Sí? Y todos sabemos lo que significa ser institucional. Todos sabemos, soy institucional. Y sabemos esa palabrita, todo lo que pide. Uf. ¿Qué memoria pues queremos construir? ¿Y por qué? Y porque es importante luchar por ese pasado para que ese futuro tenga una determinada forma. Yo solamente lo estoy explicando, obviando, porque de todos modos está sucediendo. La 4T, el PAN, el PRI, la Revolución Mexicana, conceptos que hemos tenido nosotros en diferente momento. Yo siempre he dicho, y lo digo sin ningún temor, el PAN nunca se preocupó por cambiar una memoria social. Con la estela de luz, no, pues qué bárbaro, ¿no? El PRI, por supuesto que la construyó, hubo mucho tiempo. Por supuesto que está queriendo construir un tipo de memoria social ahorita. Por supuesto. La siguiente, por favor. Todos reconocemos este edificio. Para algunos es el gobierno del Estado, para otros, obviamente, la Universidad Autónoma de Baja California. ¿Sí? A todo mexicalense este edificio le dice algo en su memoria individual. Y en la memoria social dice otra cosa. Yo, que está aquí, yo, nadie más. En el 96 me piden que haga el por qué declarar mérito histórico este edificio. Y en el 96, probablemente el 95, no, el 95, me aviento un rollo ahí. Ahí me paro. Es igual, más o menos diferente el escenario, obviamente. Me paro y tengo un rollo. ¿Sí? 10 años antes, yo había sido uno de los que estaban gritando ahí de pedagogía para tomar ese edificio. ¿Sí? Los de pedagogía que siempre éramos. ¿Sí? El rector era el Nene Gallego. El secretario general era Garavito. 10 años después, el presidente de la Junta de Gobierno es el Nene y Garavito es el rector. Y me están dando la primera vez la dirección del instituto. Y dije yo, mira qué curioso, exactamente 10 años después. Y 10 años antes yo estaba ahí, tomando ahí las afueras. ¿Sí? Y 10 años después estaba yo dando un discurso en un espacio diferente, pero más o menos un cierto parecido, ¿sí? Diciendo por qué este edificio tenía mérito histórico. En ese momento yo no tenía idea de que el 2022 estaríamos presentando un libro sobre el centenario de ese edificio. Y ahí tiene en el libro aparece como un rollito, aunque ya la declaratoria ahí sí no me invitaron, entonces seguramente me salió mal, pero bueno. ¿Sí? ¿Me explico? Pero la memoria social de ustedes sobre este edificio es más potente que la mía. Porque ustedes lo ven, lo viven más cotidianamente que yo. Aunque yo he entrado, salido y lo que sea de este edificio varias veces, muchísimas veces, pues yo no lo veo todos los días. Pero es una memoria social. Y todo mexicalense lo reconoce. Y hay aquel que se atreva a tocarlo. ¿Alguien discutiría que no es patrimonio? Levante la mano. En los sótanos de ahí, en los años 50, con Braulio, los chemitas, hicieron su agosto. No entremos. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y aquí, no sé si me habrán invitado cuando usted era presidente de la Sociedad de Historia de Tijuana, no me acuerdo, pero muchas veces fui a ir a la Sociedad de Historia de Tijuana a decir cosas impropias de la Sociedad de Historia de Tijuana e impropias de los que dicen que hubo un movimiento magonista, separatista en Baja California.
Y yo siempre pongo, aquí no lo pongo, la foto, de hecho, en el libro Nacionalismo y Revolución que traía nuestro amigo aquí, pongo la foto de los indígenas de Baja California. Y digo, a ver, ¿cómo indígenas de Baja California querían la anexión a los Estados Unidos? Pues no. Y luego se las cambio. Si el 10 de junio de 1911, Ricardo Flores Magón dice, qué bueno que ya terminaron con los filibusteros en Tijuana. ¿Cómo que no hubo filibusteros? Si Ricardo Flores Magón dice el 10 de junio de 1911, qué bueno que ya se acabó el movimiento filibustero en Tijuana. Pero ¿qué memoria social predominó? Primero, el movimiento del 11 se tijuanizó. La Sociedad de Historia de Tijuana lo volvió tijuanense. Aquí en Mexicali, yo me acuerdo que con el doctor Doñas Montes, allá por el 90, hubo un evento y hablaban, yo ahorita diré por qué, hablaban de un Flores Magón que no existe, no es anarquista, imagínense. Y hablaban de un hombre, y hablaban de los eventos de la revolución, me acuerdo, como si nada más fuera lo que pasó en Baja California, y se me hacía muy extraño a mí desde entonces. Un evento organizado por Doñas Montes, no me acuerdo del año que falleció, pero esto debe haber sido el 90 o el 91. ¿Sí? Pero en Tijuana este monumento generó en los 50, bueno, es más, desde antes de su construcción, los 40, 50, 60, un motivo de unidad, un motivo de triunfo, un motivo de logro. Y si yo les digo en Tijuana, como lo he dicho muchas veces, pues no, una parte era efectivamente filibustera, tan así lo reconoció Ricardo Flores Magón, ¿sí? Pero había indígenas de Baja California, había mexicalenses, había tecatenses. Ahora sí que ahí en mi libro Nacionalismo y Revolución les pongo los nombres y todo. No se puede hablar por ningún lado de que este era un grupo armado y mucho menos de magonistas, porque no seguían a Ricardo Flores Magón. ¿Sí? ¿Qué pasó con la memoria? Bueno, hay un poder local que se opone a Braulio Maldonado y además profesores, sobre todo la profesora Rondón Parra, luchando por el reconocimiento de los héroes de 1911 y pugnando, trabajando en la memoria. Y a unos, Braulio Maldonado les construye esto, ¿sí?, como reconocimiento, y por el otro lado, en Mexicali logra poner el lema Tierra y Libertad, cambiando de nuevo el sentido de Tierra y Libertad, quitándole el sentido que le da el anarquismo y dándoselo a reparto agrario. Y ahí aparece, no voy a entrar mucho en detalles, el asalto a las tierras, es decir, el asalto al cielo, es decir, Marx, es decir, la Comuna de París. Y se vuelve para ellos, yo creo que si les digo a ustedes el asalto a las tierras, nadie pone en duda, y yo tampoco lo pongo en duda, pero los campesinos que participaron el 27 de enero nos dijeron, este es el asalto a las tierras. 20 años después, le pusieron el asalto a las tierras. ¿Entienden por qué dije que el presente es brutal? Se impone sobre el pasado. Se impone sobre el pasado. Y construye memoria para el futuro. Aquí está, yo estoy seguro que nadie de aquí discutiría que el 27 de enero no fue el asalto a las tierras. Pero pues yo se los conecto con Marx, con Braulio Maldonado, y que se tijuaniza el evento porque hay un trabajo. Y el triunfo armado, lo voy a entrecomillar por varias razones que no voy a explicar, es en Tijuana el 22 de junio de 1911. Y aquí en Mexicali, donde también hubo un triunfo, el problema es que ganó Madero.
Y desde 1998, este que está aquí publicó el impacto del maderismo en los acontecimientos de 1911 en Baja California. ¿Cuántas veces me han dicho, oye, ¿qué no debe ser el magonismo? No, del maderismo, porque el que triunfó en Mexicali fue un movimiento maderista y fue un residente local, Rodolfo L. Gallego. Y era un ranchero local que se oponía a varias cosas, que estuvo en el poder varias veces, larguísimo de explicar. Pero mueve esas memorias sociales fuertes. No, a mí dime si eran filibusteros o dime si eran... Pues no, las realidades son siempre más complejas. Por eso en el diálogo con el futuro esperemos que siempre esté un historiador que revise los documentos, y soy agresivo con eso, y no nomás repitan lo que quiere el poder. Yo lo dije hace 2 o 3 meses ahí con Gabriel, ¿sí? El problema es que nadie lee a Ricardo Flores Magón. El problema es que en un siglo nadie leyó a Enrique Flores Magón, y menos a Antonio de Pío Bravo, y menos a Francisca J. Mendoza. ¿No vieron que ellos están diciendo, nosotros vamos por la revolución mundial, nosotros vamos para implantar el comunismo anárquico? Y aquí en Mexicali triunfó Madero. ¿Cuándo han celebrado el 6 de junio de 1911? Y el 6 de junio de 1911, la bandera del que ganó la primera parte de la revolución se levantó aquí en Mexicali. Y la paz no se hizo de otra forma más que bajo los tratados de Ciudad Juárez, aquí en Mexicali. Aquí. No, pero es que tienes que decir si eran socialistas. Socialistas, anarquistas son totalmente diferentes. Y luego siempre explico, esto lo digo siempre, claro que sí, aquí, en alguna parte de aquí, no muy lejos de aquí, Simón Bertol Chacón, mexicano, nacido en Naco, Sonora, le dijo al capitán Barco, yo voy a formar una república socialista el 21 de febrero de 1911. Lo dijo, sí. ¿Le hacía caso a Ricardo Flores Magón? No. Simón Bertol Chacón era un socialista que no tuvo que ver nada, prácticamente nada, con Flores Magón. Y Flores Magón no estaba pensando, vamos a tomar el Valle Mexicali, vamos a... Ellos están pensando en lo que piensa un anarquista: la revolución mundial. ¿Qué le importa el Mexicali, Tijuana? La revolución mundial. Levantar al mundo. ¿Cuál? Al mundo de los trabajadores. Sin burguesía, sin clero, sin gobernantes. Qué paradoja, ¿no? Siempre hay desplazamientos. Aquí mismo hay un desplazamiento, no voy a entrar más, porque yo siempre he dicho, y lo digo, lo he dicho en las fiestas de Tijuana, de donde sea, el momento heroico de Tijuana es el 8 y 9 de mayo de 1911. Ahí donde realmente dan su vida la gente que vive en Tijuana, convencidos de que están defendiendo a la patria. El 22 de junio es 800 contra 100. Largo de explicar por qué, está en el libro de Revolución, ¿sí? Pero siempre, pues, cada vez que hay una memoria social triunfante, hay otras memorias que van a quedar aplacadas, apagadas. No puede triunfar una sin que las demás sean borradas o totalmente cambiadas. La siguiente, por favor, no voy a ir más rápido, no sé cómo van a dar. Y bueno, pongo esta bandera, tierra y libertad. Ahí está la prueba de que Ricardo Flores Magón no era filibustero. Pues sí, no era filibustero. No quería formar ninguna patria. Quería que todo el planeta fuera comunista. ¿Cuánta gente le explican? Aquí voy a hacer, si no soy yo, no sé quién lo explique. El único que le ha leído de Regeneración, ahorita que está otra vez Regeneración en discusión por algunos libros por ahí, ¿sí? Pues soy yo hasta el momento, porque esa foto de Tierra y Libertad se refiere a Tierra y Libertad anarquista.
¿Qué significa tierra y libertad? Tomar la tierra, el planeta, destruir todo gobierno, acabar para siempre con la burguesía y acabar para siempre que no quede ni una huella de ninguna maldita religión, sobre todo la católica. Eso significaba tierra y libertad. No reparto agrario. Fíjense bien, a quien sea, aquí en Argentina, en Chile, en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, los reto a que vean, a que me digan dónde dice Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Antonio del Pío Araujo, Francisca J. Mendoza. Queremos el reparto agrario, queremos ejidos. Todo tiene que ser colectivo. Puertos, buques, tierra, agua, bosques. Todo debe ser colectivo. Todos vamos a trabajar 3 o 4 horas diarias y podemos disfrutar de nuestras familias. Pero si todos vamos al campo, si todos vamos a la fábrica, si todos vamos al taller, se va a lograr. Si hay alguien ahí que quiere ahorrar, o que quiere usar dinero, o que quiere reformas sociales, esas que quedaron en la Constitución, así no. Tiene que ser todo de todo. Eso es tierra y libertad. Léanlo, octubre de 1910 en Regeneración. El texto se llama Tierra, por si tienen dudas. Está en línea. Ni con Regeneración, en línea leen Regeneración. Entonces, es la prueba de que no eran filibusteros, no, esa es la prueba que eran anarquistas. Y que ese día Tijuana fue declarado comunista. Y que en Francia, en España, Ricardo Flores Magón les dijo: ya está el comunismo instalado, vénganse, luchemos por la única lucha que vale la pena. Terminar con el capitalismo, terminar con el peor mal de la humanidad, la propiedad privada. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esto que estoy diciendo? Y esta Regeneración me llevó 2 pequeños tomos de 500 páginas, no traje ninguno por cierto, a explicarlo. Pero tierra y libertad, ¿qué significa? ¿Cuántos ejidos tierra y libertad hay en un mexicano? Y no hay gente que le atribuye tierra y libertad a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nunca firmó sus documentos con tierra y libertad. Pero la memoria construida después, la memoria social construida después, tomada de un cuadro de Diego Rivera, colocado en Palacio Nacional, un bigotón, que no le sale de Zapata, tiene enfrente la bandera de tierra y libertad. Y después del cuadro de Diego Rivera, todo el mundo dice que Emiliano Zapata dijo tierra y libertad. Yo he encontrado un documento, una carta de Zapata a Villa, imagínense Villa, que era rodeado por los anarquistas, y todo por Ricardo, Villa tan rodeado por Ricardo. En una carta dice Emiliano Zapata: yo lucho por tierra y libertad. No me aprecio de haber leído todos los documentos de Zapata, pero sí todos los de Ricardo Flores Magón, y los de Enrique, y los de Antonio Pío Araujo, y los de los anarquistas, y los anarquistas del mundo. Y ellos, cuando hablan de tierra y libertad, hablan del planeta y de la desaparición de toda la propiedad privada. Eso era el 13 de mayo de 1911. Pero durante un siglo, tierra y libertad significa reparto agrario. El poder se apropia. Se apropia. Y si alguien dice: no, yo leí en tal documento que aquí nos reunimos, yo pago la renta. Yo lo pago. Porque yo sé que nunca Ricardo Flores Magón se refirió a un reparto agrario, como por ejemplo el baile. Como por ejemplo, por eso ya que estaba el director del museo, de la OAC, de la misma institución que yo, ¿qué algo? Pues Ricardo Flores Magón está de caricatura, lo pusieron. O sea, no tiene que ver con tierra y libertad que está ahí. La memoria social se construye, se trabaja, se incide sobre ella.
El patrimonio es eso: valores, justificaciones. Y tiene que ver también con recursos. Ya tocaremos en un momento más esto. Dale la siguiente, por favor, para recordarme el orden. Y bueno, sencillito: el pasado nunca es pasado. ¿Qué manera de decir? El pasado nunca es pasado. Siempre vuelve. Yo en mis clases siempre inicio con esto: que el pasado siempre vuelve. No se estudia historia para ver los poquitos de ¡ay, mira que está mal! No, siempre regresa. La pregunta es: ¿cuál pasado? Y ahí es donde tiene que entrar el historiador, ahí es donde tiene que entrar en discusión con los organismos de patrimonio y, por supuesto, con las autoridades que siempre están involucradas. La siguiente, por favor. Quizá hayan visto esto. ¿Qué mejor ejemplo de que hay un pasado que regresa? A ver, ¿cuándo he escuchado a Junior Shen decir: aquí en la Chinesta se hacía opio? Vamos a hacer más grande la Chinesca porque la Chinesca no va a ser la cuadra. ¿Sí? Pero ahorita pasé con toda intención. ¿Sí? Se ve bonito. A mí me gustó. ¿Tiene que ver con los chinos de 1920? ¿Tiene que ver con los chinos de 1930 que son distintos? ¿Tiene que ver con los de los 50, que ahí empieza la comida china, con la llegada y la expulsión de los no comunistas de China? Ahí empieza la comida china que ustedes conocen, la que yo conozco, con la que hemos yo crecido y vivido. ¿Sí? No con la de 1911. No con la de 1910. Los chinos que llegaron en 1910 comían cosas muy distintas. Te apropias del pasado y le das un vuelco a un centro histórico que lo requería. Fíjense, yo me voy a poner así. Yo que fui mexicalense durante 4 años, yo recuerdo aquel centro de la ciudad de Mexicali. Tráfico, camiones. Yo agarraba el Loma Linda para ir a la Nueva Esperanza en la noche, y luego en la mañana pues yo trabajaba en Tropicana Peninsular distribuyendo juguitos. Bueno, juguitos es agua envenenada color naranja, ¿no? Al cabo ya no existe, así que ya no, ¿sí? Llegaba lo que era el centro de Mexicali. A mí me gustaba mucho. Yo tengo muchos recuerdos del centro de Mexicali. Pero yo sé que en todo esto, pues en los 80s cuando menos, a lo mejor ya no, pues había más bares que ahorita. Y el otro día cuando me estacioné, ahorita voy a decir por qué, me estacioné por ahí, que veo el Gato Negro. Y el Gato Negro, en el momento en que yo estoy en Mexicali, era el lugar de los homosexuales. Era una broma. Te encontré el Gato Negro, ¿no? Pero era una broma en una época donde había poco respeto por la diferencia sexual, y era una broma decir: te vi salir el Gato Negro. Era decir, pues ya cambió, ¿no? Ahorita ya se está orgullo, ¿no? O sea, no sé, lo digo con toda la... reconociendo el cambio de época, ¿sí? Y se crea, el presente crea un pasado. El presente siempre crea un pasado. Varios chinos en San Francisco, en Los Ángeles, en Ciudad Juárez, en El Paso. O sea, realmente el barrio chino de Mexicali es único. Pues si no has salido de Mexicali y te la crees, pues es tu bronca. Pero en el mundo, en Costa Rica vamos a un evento, creo que el primero que me pagó la UABC. Le decimos al taxista que nos lleve la comida típica de San José de Costa Rica. ¿Y a dónde cree que nos llevó? Un restaurante de comida china. No, pues ¿sabe qué se trata? ¿Qué es broma? ¿O qué? Hasta le dijimos, no, ¿cómo? Llévanos a otro. ¿Sí? En Perú, en Cuba.
allá que te digan, no, aquí lo típico es la comida china. En Tijuana, que se sienten muy cosmopolitas. ¿Sí? Xochitl, mi compañera de secundaria, pues, de Tijuana. ¿Sí? Es decir, la comida china para nosotros es totalmente común, sabiendo que, no es, que si ustedes van a la China, no les van a dar comida china. Ya no es para que la polémica. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿Sí? No sé si todo, porque no sé, pero que vean ahí escrito en el Museo de la Comida China es mi culpa. Es mi culpa. Yo escribí todo el guión. A lo mejor ya lo cambiaron. Siempre que vengo, digo, a ver si me dejan entrar a ver lo que hice, y siempre se cerraron. No sé qué pasa. ¿Sí? Lo hicimos en la pandemia, y cuando me dicen, no les digo quién, para no darle. ¿Lentes o no? Pues a ver, no, pues déjame, le digo a fulano. Ya cuando fulano o fulana me dijo que no, que no sé qué, que el callo, yo lo hago. ¿Sí? Mi parte mexicalense me decía, hay que hacer algo por ese centro histórico. Sí, 4 años nada más viví aquí y he venido cientos de veces, ¿no? O sea, aquí en este lugar 4 veces he estado. Quizá no tantas como otros, pero sí 15 o 20. ¿Sí? Y dije yo, sí, me lo aviento y me doy las vueltas, y en la pandemia nos vinimos. Y luego cuando llego y me dicen, aquí están los para el museo, 2 budas, los 2 leoncitos, esos que están ahí. Y dije yo, ¿y con esto qué hago? ¿Qué hago? Esto no es para un museo, esto es para restaurantes de comida china. Entonces ahí le dije yo a las personas, si quieres darle el giro, y pues la comida china. Y por eso van a ver ustedes, cuando la última vez que yo estuve ahí, pues la comida china juega un papel central. Pero no la comida china de los chinos de 1911, 1921, sino de las 50 para acá. Y claro que a mí me interesa participar, y claro que sí, considero que los chinos son patrimonio, y la cultura china es patrimonio de este lugar. Pero hay que trabajar. Y hubo gente que lo quiso trabajar. La siguiente, porque ya me dan una patada aquí. ¿Sí? Y yo no sé si veo bien o mal las fotos que veo, porque nunca he estado. Pues tanto el museo como la calle reúne a las familias mexicalenses, o a un sector de familias mexicalenses. ¿Por qué? Porque un personaje le supo llegar a la presidenta municipal, le supo llegar al marido de la presidenta municipal, dejemos un nombre de lado, ¿sí? Sí, sin comentarios, ¿sí? Le supo llegar al ¿sí? Y cambió, o sea, los que conocimos Mexicali en los 80, y luego verlo decaer el centro en los 90, en los 2000, no, es que todo el mundo se vaya, ya saben, ¿no? Yo sí dije, sí, vamos a darle vuelta a esto, ¿no? Era un lugar muy agradable el centro de Mexicali. Yo tengo muy buenos recuerdos. De hecho, el centro histórico es ahora lo que se llama la Cachanilla. Sí, todo eso lo saben. Todo por aquí. ¿Sí? Pero eso es un trabajo de la memoria. Esto es un cambio. No hay época dorada de los chinos. Aquí también se golpeó a chinos. Aquí también se encarceló a chinos. Aquí los chinos también hicieron y prepararon morfina y heroína. Pero eso no lo ponemos. Y ya para finalizar, 2 minutos. Dale. Ya, ahí. ¿El anterior? Todos tienen una opinión. Si nos ponemos a discutir aquí, ya vale queso. ¿Sí? Que si se robaron la lana, que la hizo de Tijuana, que no sé qué, que no sé cuánto, que ustedes la vivieron y la han escuchado. Hubo hasta homicidios también.
¿sí? Todos, yo no sé, ni quiero saber. La realidad, y yo lo dije cuando estaba la discusión, cuando esté construido, la gente va a llegar a tomarse fotos. La gente llega y se toma fotos. ¿Qué concepto les quiero dejar antes de que me avienten aquí del... ¿sí? Porque siempre existen los precursores morales de la memoria. Precursores morales de la memoria. Este comité son precursores morales de la memoria. Todas las memorias por las que ustedes pugnan se van a quedar. Mi respuesta es no. Algunas se van a quedar, otras se van a ir, porque lo que cambia es el tiempo. Un mexicalense de 1970, no el de 2026, no hereda las cosas por estar en Mexicali. Es distinto. Trae celular este cuate. Saben usar redes sociales. Piensan diferente. Una generación prepara a la otra para un mundo que no va a ser el mismo. Por eso luchar por el patrimonio es importante. Pero tenemos que saber que no todas las guerras las vamos a ganar. Hay muchas que se van a perder y cada quien decide cuáles guerras por el pasado, que son por el futuro, con cuáles decide quedarse. Concluyo. Muchas gracias. En respeto al tiempo que nos merece el doctor Esteban Valenzuela para su conferencia, le pido su autorización, doctor, para que nos haga un comentario el señor Ignacio Guillén Murguía del programa de radio Maduradores del Valle en relación al tema que está ahorita tratando el doctor. Adelante. ¿Me gusta ahí? Indudablemente que estás muy bien documentado de los temas que has manejado. Hay algunas cosas en las cuales se pudiera interactuar para ver los puntos de vista. Por ejemplo, la gran mayoría de los chinos que llegaron a Sonora y a Baja California salieron expulsados de la laguna después de las tomas de Torreón, porque le hicieron fuego a Pancho Villa cuando ya la plaza estaba rendida. Ahora, cuando hablamos de la lectura de la comida china, pues lo acabas de decir, ¿qué comían los chinos en 1910? ¿Qué podían? Yo en alguna ocasión le pregunté a uno de los dueños del restaurante de la Horda, que si así comían los chinos en Chile. Y me dijo, no, ya comen puro arroz como ustedes, puro frijol, ¿verdad? Esta es comida de los emperadores. Con relación a lo de Pancho Villa y Emiliano Zapata, yo soy un fanático de la figura de Pancho Villa. Cuando le avisan a Pancho Villa del asesinato de Zapata, eso lo dice un libro que me regaló el Toby Palacios, bajo el estigma de Quinto. Dice Pancho Villa, pobre estúpido, siembra maíz y ve pelea 2 meses, así no se hacen las cosas. Eran distintos puntos de vista, distintas regiones que movieron precisamente, como tú mencionas, la historia. Pero de que hay figuras que, aunque haya el Estado de San que pone el lado equivocado de la historia, prevalecen, precisamente porque originaron lucha por su pensamiento social. Equivocado o no aceptado por toda la mayoría sería diferente. Por eso se acaba la lucha. Pero yo siento que muy interesante tu plática y muy versátil. Y gracias por ello. Maestra, tenemos un